disminución. Por tanto, cobraba más en IUE. Claro, esto también tiene su diferencia, ¿no? Pero le digo, en un tratamiento general, dependiendo eso también, si el activo fijo es mayor al patrimonio. En este caso, el activo fijo es menor a las cuentas de patrimonio. Y este efecto tiene. Favorable a impuestos nacionales, el 2020. Yo recuerdo una pregunta en un anterior curso que decía, no, licenciado, yo lo he hecho todo con la UFB del 10 de diciembre, inclusive el cálculo del IUE. Y acá está la respuesta. ¿Qué ha hecho esa persona? Ha pagado menos IUE. Por tanto, yo le decía, tiene que rectificar. Tiene que sacar este cuadro, resumen, y esas diferencias que tenemos en las dos últimas columnas, lo tiene que incluir en el formulario 500 rectificado y seguramente le va a salir un saldo, un impuesto adeudado. Hágalo. Es así. Y los que han hecho con la UF del 39 de diciembre, no se preocupen. No hay problema en ese sentido. Estos valores de las dos últimas columnas me sirven para la determinación del impuesto. Acá está. Parto del resultado antes de impuesto, que lo tenemos en la página anterior, que surge del estado de resultados, o resultado contable, ¿no? Sabemos que en el cálculo del IUE, o en el cálculo de cualquier resultado, los ingresos son positivos, los ingresos suman, y los egresos son negativos. Se restan los egresos, perdón. Los ingresos suman, los egresos restan. Los egresos están formados por los costos y gastos, ¿ya? Los costos son egresos recuperables y los gastos son egresos no recuperables. Por eso, al final, líneas generales, ingresos y egresos. Ingresos son positivos, egresos son negativos. Pero acá, en el momento de hacer el cálculo del resultado neto impositivo, aquellos conceptos que no son aceptados por la norma tributaria, los debo regularizar. En el caso de los gastos, en el caso de los egresos, esos gastos que han restado en el estado de resultados, debo hacer una operación contraria, sumar. Por eso acá tenemos más gastos no deducibles, más gastos no aceptados por la norma tributaria. Ahí da Decreto Supremo 24051 específicamente, aunque también hay otras disposiciones legales que en donde también aparecen conceptos no deducibles. Pues tengo que revisar el Decreto Supremo, el reglamento, en sus varios artículos, donde establece límites de gastos aceptados. Y aquellos que pasan el límite ya se considera no deducible. Aparte, hay un artículo específico que es el artículo 18, que dice conceptos no deducibles. Y ahí está un listado de aquellos conceptos no aceptados. Por ejemplo, la multa por incumplimiento a deberes formales aparece en el artículo 14, tributos, Decreto Supremo 24051. Es no deducible. En el cálculo de la deuda tributaria, lo que es el mantenimiento de valor, los intereses, sí son deducibles, pero la multa por incumplimiento a deberes formales no es deducible. Artículo 14, Decreto Supremo 24051. Dentro de estos conceptos no deducibles también está el ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. No está mencionado en el decreto 24051, pero hay una mención de unas resoluciones ministeriales, lo que era el Ministerio de Economía, que actualmente es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ex Ministerio de Hacienda. Entonces, a través de unas resoluciones que han salido el año 2006, se entiende, porque no dice específicamente, se entiende que el ITF es no deducible. Luego tenemos el caso de la
la bancarización. Transacciones mayores o iguales a bolivianos 50.000. En caso de que no haya cumplido de utilizar un medio fehaciente de pago, ¿no? Un documento de banco para este tipo de transacciones, entonces se considera un gasto no deducible. Entonces, estos no deducibles se suman, gastos no aceptados por norma tributaria. Inicialmente, en la obtención del resultado contable, restaban, pero para excluir o para sacar esos gastos, hago la operación contraria, sumo. Y ese es un ajuste tributario que voy a hacer, solo para el IVA o para la determinación del resultado tributario. Y también incluyo, acá bajo este subtítulo, de ajustes tributarios que incrementan la utilidad. ¿Cuáles son esos que incrementan? Vamos a la página anterior. Son todos estos conceptos. Todo esto incrementa. Toda esta columna que ha surgido por la diferencia de utilizar UFBs con distinto valor. De acuerdo al criterio, o de acuerdo a la resolución contable y de acuerdo a la disposición tributaria, ¿no? El decreto supremo 24051, artículo 38. La vigencia todavía de ese artículo. Pues todos estos valores los llevo acá bajo el subtítulo de ajustes tributarios que incrementan la utilidad. Coloco diferencia contable tributaria por, nos fijamos en el cuadro resumen, son por reexpresión de depreciación acumulada, por depreciación de activos fijos y por ajuste de capital. Son esas las tres razones. Y con los mismos valores, lo llevo acá. Reexpresión, depreciación acumulada, copio los 10 centavos, depreciación y reexpresión del grupo capital. Inclusive hasta el total puedo copiar, que es 32.31. Se fija acá, ese es el total de esta penúltima columna. Sumo el gasto no deducible, valor histórico, porque el ajuste por inflación también acá se debe eliminar. Por eso estamos eliminando estos 29 centavos que hemos obtenido con UFB. Sumo este valor histórico 236 más 32.31. Nos da un total de 268.31, que sumado a la utilidad antes de impuestos, nos da la utilidad antes de otras regularizaciones. 1869,58. ¿Por qué fusiono a gastos no deducibles? Porque ahí dice total gastos no deducibles. Porque el formulario 500, que es un formulario versión 2, un formulario antiguo, no incluye las regularizaciones que aumentan la base imponible. Más bien eso aparece en el anexo 8, anexo tributario 8. Al no existir, para adecuar al formulario 500, lo incluyo dentro de gastos no deducibles por el hecho de que suman los gastos no deducibles. Y al sumar, eso significa también incremento. Por eso se incluye dentro de los no deducibles. Luego tenemos más abajo otro concepto que es regularizaciones para imputar gastos deducibles. Aparece así en el formulario 500. Y esto más bien se resta. Eso es menos. Y acá se anota aquellos ajustes que disminuyen la utilidad. En el ejemplo, la reexpresión de muebles y enseres del activo fijo, como la reexpresión de resultados. Vemos el cuadro resumen, voy a ir a la página anterior, nos referimos a la última columna. Fíjense qué título tiene. Disminución.
Esos valores estoy trasladando. Es la reexpresión de muebles y enseres, la reexpresión de resultados acumulados. Inclusive el total voy a trasladar. Ya lo tengo. 5.50 y 21 centavos cuentas de resultados. Total, 5.71. Saco la diferencia, 1863,87. Utilidad antes de compensación. Tengo una pérdida no compensada de gestión anterior. A esto me refería. Esta es la pérdida tributaria. Esa pérdida tributaria no se actualiza. Voy a utilizar el término inapropiado que generalmente se utiliza. No se calcula el mantenimiento de valor. Eso es lo correcto. Se lo lleva tal como figura en el formulario 500 del año anterior. Entonces, esta pérdida, como les comentaba, tiene 3 años para compensar con futuras utilidades. Esto también generaba confusión. Alguien decía, no, solamente puedes tener pérdida durante 3 años. Falso. Me dice que una pérdida solo se puede compensar con utilidades a futuro durante 3 años. Una pérdida. Usted puede tener pérdida de 10, 11 años. Claro que eso no es conveniente porque no refleja la realidad de la empresa. Nadie invierte para perder. Es ilógico eso. Pero no le da un límite de cuántos años puede tener pérdida. Solamente dice que una pérdida tiene 3 años para compensar con utilidad. En este caso está compensando. Tengo una utilidad después de los ajustes tributarios de 1863,87. Y le resto la pérdida no compensada de gestión anterior y mi nueva base imponible o resultado tributario es 1536,87. Aplico el porcentaje, 384 es el impuesto. Bajo este criterio, entonces llevamos una cuenta de egreso, un gasto, impuesto sobre la utilidad. Contra el pasivo, impuesto sobre la utilidad por pagar. Página siguiente, estado de resultados, es el mismo estado de resultados, solo que por el criterio, acá en la parte inferior, aparece restando el impuesto determinado. Utilidad del ejercicio antes de impuesto, menos impuesto sobre la utilidad líquida del ejercicio. Ese es el criterio de considerar al IUE como gasto, por eso resta. Entonces, de mi nuevo resultado final, utilidad líquida del ejercicio, debo hacer una nueva determinación. ¿Por qué? Porque esta utilidad va a aparecer en el balance general, en el estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo, es la utilidad final. Y en la determinación final también del impuesto sobre las utilidades, que va a ir al formulario 500, el impuesto sobre la utilidad que está como gasto se considera un gasto no deducible. Incluyendo eso o sumando, adicionando a los gastos no deducibles o al único gasto no deducible en el ejemplo, que es la multa por incumplimiento de deberes formales, vamos a llegar al mismo impuesto, 389. Veamos la siguiente página. Entonces, estoy partiendo de mi nueva utilidad, 1217,27, que también es la utilidad después de impuesto. ¿Ya?
Entonces, en esta utilidad después de impuesto, tengo la multa por incumplimiento a deberes formales, y acá está incluido ese IVA determinado como no deducible. Totalizo 620. Y bueno, abajo ya tengo los ajustes tributarios que incrementan la utilidad, que en realidad lo estoy mostrando ahora en detalle, ¿no? Lo que ha salido según registros contables, según norma tributaria, y la diferencia, que al final totaliza 32.31, que se suma a los 620 y obtengo el total de gastos no deducibles, 652.31. Sumo a la utilidad líquida del ejercicio para obtener la utilidad antes de otras regularizaciones. Menos. Bueno, copio los ajustes tributarios que disminuyen. Y acá tengo un valor de 5.71. Los conceptos, haremos expresión de móviles en series y cuentas de resultados. Saco la diferencia, 1863,87, resto la pérdida no compensada, tengo la utilidad neta imponible y sobre eso aplico el 25%, y como les decía, llego al mismo resultado, 384. Estos valores que aparecen al lado derecho de esta determinación final, importes que están al margen, nos van a servir para llenar el formulario 500. Página siguiente, acá está el formulario 500. Parto del resultado, utilidad líquida de ejercicio, 1217. Le sumo el total de gastos no deducibles, 652. Resto, total regularizaciones para imputar gastos deducibles, que son los ajustes tributarios por la diferencia de UFB. Tengo un resultado, utilidad neta, 1863, y compenso con 327, que es la pérdida de gestión anterior. El resultado final es utilidad neta imponible, 1536, sobre eso aplico la tasa del 25%, 384. Si usted llena la oficina virtual, automáticamente ya se determinan estas últimas cifras, con excepción de la última fila, que eso hay que llenar para realizar el pago en una entidad financiera o también a través de la banca electrónica, también se puede hacer. Entonces sería el procedimiento sugerido para la gestión 2020. Inclusive el año pasado me animé, porque desde muchos años me animaba a hacer un texto sobre la preparación de estados financieros y la determinación del IVE. Un texto que ha sido el primero en mi vida. He elaborado mucho material ya hace años desde que se puso en vigencia el software DaVinci. Estoy hablando del año 2006, 2007, muchos años. Y nunca saqué un texto. El año pasado me animé a sacar un texto donde de manera detallada también se explica este procedimiento de la reexpresión contable y tributario, considerando ya la suspensión del ajuste por inflación a partir del 11 de diciembre. Los que se animarían, aprovechando, ¿no?, estos minutos, a comprar o adquirir este texto, y les doy mi número de referencia, el 735-53 482, 735-53 482. Me puede escribir por el WhatsApp. Listo.
el texto y le puedo dar en 50 bolivianos, ¿ya? Texto que incluye, como le digo, la determinación del resultado tributario partiendo del resultado contable, bajo los mismos criterios que estamos viendo ahora también en este texto. Entonces, los que estén interesados me pueden escribir para poder adquirir ese texto. Acá tengo algún comentario. Ya. Es 735, a ver el número voy a dictar, 735 y voy a escribir también en el chat 735-53482. Entonces, esto es el número para la adquisición del texto. Sí, sí. Con este billete puede adquirir el texto. No lo tengo a fondo. Copia no lo tengo acá en casa. Entonces, los que deseen se pueden comunicar también. Continuamos con el avance. Eso va a ser un paréntesis. Como todo programa televisivo, una novela, siempre tiene pues su sector de publicidad, inclusive exagera. Bueno, acá también he aprovechado para publicitar ese texto. Bien. Hecho esos ajustes, bueno, acá repito el diario tabular y las cifras lo tengo en la página siguiente, o lo traslado a la página siguiente, en el balance general, incluido el impuesto sobre la utilidad por pagar, y más abajo el resultado neto del ejercicio, que es la utilidad líquida. Conclusión. Estos estados financieros han sido obtenidos con la UFB del 10 de diciembre. La diferencia que ha surgido con la UFB del 31 de diciembre los he expuesto en la determinación del subtítulo de ajustes tributarios, los que aumentan y los que disminuyen. Estoy en paz tanto con la resolución del CETENAC 03/2020 como también con impuestos, por el hecho de que no le he quitado ni un boliviano a impuestos nacionales. No le he quitado ni un boliviano, sino ha habido defraudación fiscal. Cumplido con ambas partes. ¿Cuándo impuestos le va a molestar? Cuando ha pagado menos impuestos, menos del que debería haber calculado con lo que ellos establecen, ¿no? Con sus reglas. Se ha cumplido con ambas reglas. Se sugiere también, página 26. Bueno, acá tengo en la página 26 más bien un cuadro que tiene que ir a las notas, a los estados financieros. Cuadro que nos muestra el movimiento de las cuentas de activo. Propiedad, planta y equipo, donde primeramente tenemos desde el punto de vista contable y debajo para fines tributarios. Las cifras, repito, contable está con la UGB del 10 de diciembre y tributario 31 de diciembre. Obviamente los saldos van a ser distintos. El saldo contable es mayor al tributario. Y esto va a ser el punto de partida para la gestión 2021. Por eso es necesario ver el 2020. Ya para el 2021 voy a partir de estas cifras para poder calcular o para poder registrar el ajuste contable, que es el paso 1, para la depreciación, y para fines tributarios partir de ese saldo tributario para calcular la reexpresión, que luego lo voy a llevar en la determinación del IVA. Entonces es bueno tener esta información a mano. Tiene la depreciación acumulada, los dos valores distintos, ¿no? La depreciación acumulada no hay mucha diferencia. Resumen de ajustes. Bueno, de nuevo anoto acá el resumen de ajustes para exponer en las notas a los estados financieros. Antes tengo acá una consulta. Para el anexo 7, ¿cómo
exponemos esta información, por favor? Ya, excelente pregunta. A ver, anexo 7, lo voy a mostrar en Excel, ¿ya? Tengo esto. Con estos datos, ¿ya? A ver, voy a ir a la determinación final del IWE. Enseguida voy a compartir un archivo de Excel. Acá lo tengo más bien. Ahora sí, compartimos entonces esta hoja electrónica. Y enseguida también respondemos. Hay una pregunta. Bien, primero el anexo 7, ¿ya? Vamos a ver el anexo 7. Ya lo tiene en pantalla. Y es del mismo ejercicio. Sabemos que en el anexo 7 se traslada las cifras del estado de resultados. Los ingresos, por una parte, y se clasifica en imponibles y no imponibles. Y en la segunda parte están los gastos, en donde se clasifican como deducibles y no deducibles. El único gasto, no, bueno, son dos gastos no deducibles, que es la multa por incumplimiento a deberes formales y el impuesto sobre la utilidad. Es decir, este estado de resultados es sobre el estado de resultados después de impuesto. Hasta acá no hay problema. El total de gastos no deducibles, que es 620, lo trasladamos acá a la altura que dice gastos no deducibles. En un momentito voy a insertar una línea. Con el Excel, a ver, acá está. Una flecha. Estos 620 traslado acá, que es el total de gastos no deducibles. Las diferencias tributaria contable lo llevo acá en la parte inferior. Acá donde dice otras regularizaciones, es donde debo colocar lo que incrementa y lo que disminuye. A ver, voy a marcarlo. Pues lo que incrementa la base imponible se va acá con positivo. Y lo que disminuye va con negativo. Valores totales, ¿no? El anexo 7 tiene ese propósito. Y al final obtengo el resultado tributario antes de compensación de la pérdida neta, de la pérdida de anterior gestión. Claro que acá deberíamos incluir también esa pérdida para obtener el resultado tributario final. Pero la pregunta, la exposición de esas diferencias tributarias contables, lo llevo a esa parte final del anexo 7. Y en el anexo 8, acá está el anexo 8 a continuación, se lleva la explicación a estas dos partes del anexo 8. Vamos a ampliar esta hoja. Acá hay una descripción de otras regularizaciones. Y lo interesante que acá dice que incrementan la base imponible. Y todo aquello que aumenta, acá lo explico en detalle.
Y bueno, es la expresión que, bueno, son valores redondeados, es cero, pero acá lo que aumenta es la expresión del grupo capital, 32 bolivianos. Y las que disminuyen la base imponible, la tercera parte del anexo 8, lo explico acá. Bolivianos cero, no significativas, ¿no? En algunas cuentas. Yo he preferido llevar todo para que se entienda. Anoto las cuentas y las razones. La razón es la diferencia tributaria contable en la expresión a moneda constante. Y menciono las dos disposiciones legales, una que es tributaria inicialmente y luego la resolución del CETENAC. Entonces, de esa manera expongo en el anexo 8. Conclusión, en el anexo 7 lo llevo a la parte final donde dice otras regularizaciones. Y el anexo 8 que aumenta la información o que detalla la información de los ingresos no imponibles y otras regularizaciones, lo incluyo en estas tablas que ya están diseñadas inclusive, donde dice otras regularizaciones que incrementan y otras que disminuyen la base imponible. Esa es la forma de exponer entonces en el anexo 8 y en el anexo 7 también. En la parte final y luego ya en detalle en el anexo 8. Otra pregunta. Enseguida ya vamos a volver al texto. Nos dice, licenciado, ¿qué pasa si el resultado contable es mayor al resultado tributario para el pago del inmueble? No hay problema. Lo que puede ocurrir de que el resultado contable sea mayor al resultado tributario es de que existan ingresos no imponibles. Los ingresos no imponibles son dos. Podemos clasificar en dos grupos. Los que son de fuente extranjera o aquellos ingresos que provienen de la distribución de utilidades. Como en el ejemplo tenemos, bueno, en este ejemplo no lo tenemos, pero podría ser dividendos percibidos. Esos ingresos son no imponibles. Entonces, mi resultado contable puede ser 1.500. Mis gastos no deducibles pueden ser 100. Ahí tengo 1.600. Ha aumentado mi resultado tributario. Y mis ingresos no imponibles pueden ser 700, vamos a suponer. Entonces ya mi resultado tributario, mejor lo llevaré al Excel, aprovechando que estamos acá en la hoja electrónica, nos va a dar un importe que es mayor. A ver, acá abajo vamos a colocar lo que me plantea. Resultado contable. A ver, vamos a aumentar esto. Vamos a suponer que esto es 1.500. Más gastos no deducibles. $100. Hasta acá tengo bolivianos 1.600. Menos ingresos no imponibles. $700. Y acá nos da un resultado tributario de 900. Menor que el resultado contable. Y la pregunta me decía, la pregunta es la siguiente. Licenciado, ¿qué pasa si el resultado contable es mayor al resultado tributario? ¿Sí? Acá, el resultado contable es 1.500, mayor al resultado tributario 900.
No hay problema siempre y cuando esté de acuerdo con lo mencionado en el decreto 24051. Es decir, de que esos ingresos no imponibles estén en función a lo que menciona el artículo 31. Repito, ingresos de fuente extranjera o ingresos en carácter de distribución, como los dividendos percibidos. Pero eso sí tiene que estar conforme a lo que está en el artículo 31. Porque si usted le coloca cualquier ingreso que esté fuera de eso, lo que menciona ese artículo, va a ser observado por impuestos nacionales. Entonces se puede presentar ese caso y ahí tiene el ejemplo a través de lo que he planteado, ¿no? En este supuesto, supuesta determinación del resultado tributario. Y luego, bueno, ya viene el cálculo del IVE, que es la aplicación del 25% sobre 900 bolivianos. Volvemos entonces al texto. Bueno, hemos respondido a esas preguntas. Mira, aquí creo que hay algo más. Estamos bien. Sí, es del anexo 7, la pregunta. Bien. Vamos ahora a las notas. Notas a los estados financieros. Otra nota que se sugiere es la exposición en las cuentas o la exposición en los dos estados financieros, balance general y estado de resultados. Primero, el estado de resultados. Necesito tener esta información del cuadro resumen. Entonces, acá tengo el efecto del ajuste por inflación en el estado de resultados. Acá no es necesario que exponga todo el estado de resultados. Para simplificar, agrupe las cuentas, porque solamente me interesa dos cuentas, que como hemos podido observar, son dos cuentas nada más las que cambian de valor con la UFB. Lógicamente, ajuste por inflación y depreciación de activos fijos. Solamente esos dos. Entonces, el resto lo puedo llevar agrupado, ¿no? Es decir, otros gastos administrativos podría colocar. Y todos los ingresos con signo positivo y los egresos con signo negativo. Incrementos que están en la hoja de resumen, lo traslado. La depreciación, primero, a ver, vayamos en orden. Incrementos. 10 centavos por la reexpresión de la depreciación acumulada. Inclusive acá menciono eso. Eso es un incremento. Una disminución por la reexpresión de activos fijos. El cuadro resumen está también eso. La diferencia tributaria contable tributaria por el incremento en el valor del costo tributario es la depreciación. Afecta a la depreciación y es un incremento. Y la reexpresión del grupo capital y la reexpresión tributaria de resultados. En este caso era un ingreso que como baja disminuye el resultado tributario. Es como que esta parte, voy a retroceder, esta parte del cuadro resumen, lo estoy llevando
en estas dos columnas que claramente dice efectos sobre la base imponible del IVA. Claro, ya apropiando a cada cuenta, que son solamente, repito, dos cuentas: depreciación y ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, ya al lado derecho, solo va a cambiar esas dos cuentas: depreciación de activos fijos, saldo. Por otra parte, ajuste por inflación y tenencia de bienes. El resto se mantiene con los mismos valores y va ese cambio que se dan en las dos cuentas va a afectar al resultado final, 1243.87. Es como que si hubiera trabajado exclusivamente con la UFB del 31 de diciembre de 2020, este hubiera sido un estado de resultados, lo que aparece en el lado derecho. Y ese resultado hubiera obtenido 1243.87. Lo vemos eso, página siguiente, también en el balance general. Solamente acá también me concentro en los rubros no monetarios. Traslado, lo que es muebles y enseres, depreciación acumulada, y las cuentas de patrimonio, ajuste de capital y resultados acumulados. Y las respectivas referencias acá en la parte inferior. Y para que iguale el balance tributario, acá traslado el resultado que he obtenido en la página anterior, 1243.87. Entonces ahí estoy mostrando las diferencias y los valores que van a ser punto de partida en la siguiente gestión, en la gestión 2021. Listo. Caso práctico, gestión 2021, periodo actual. En el periodo actual se tiene que trabajar o se sugiere trabajar siguiendo la siguiente secuencia de pasos. Paso 1. El ajuste contable. Sin UFB. Paso 2. Determinar la reexpresión de rubros no monetarios en base a saldos tributarios de 2020. Cuando hablo de saldos tributarios, me refiero a esos valores que he obtenido en las dos últimas notas, específicamente en la última nota que es el balance general. Saldo tributario de muebles y enseres, por ejemplo, depreciación acumulada de muebles y enseres, ajuste de capital. Capital no me interesa porque el capital se mantiene su valor histórico. Sabemos que no hay que tocar esa cuenta, salvo que haya incrementos o distribuciones de capital.
Todos los incrementos por reexpresión se lleva a ajuste de capital. Y para el caso ajuste de reservas patrimoniales, finalmente, resultados acumulados y resultado del ejercicio. Esos son los saldos tributarios que acá, bueno, a ver, vamos a mostrar. Aparecen al lado derecho. Estos valores. A ver, voy a ir con la flecha. 8.822,73 muebles y enseres. El valor de la depreciación acumulada, como dice acá claramente, según norma tributaria. Más abajo, tenemos el valor de ajuste de capital. 780,93. Capital, como decía, se mantiene. El otro valor de resultados acumulados. Y también el resultado neto del ejercicio, que va a formar parte de los resultados acumulados para el 2021. Entonces, esos importes van a ser el punto de partida para determinar, en este paso 2, la reexpresión de rubros no monetarios en base a saldos tributarios. Es decir, que en este paso 2 es con UFB, pero algo importante, no se contabiliza, solo se determina. Y el paso 3 es la determinación del IVE. Obtención le vamos a colocar del resultado tributario, incluyendo las diferencias, incluyendo los incrementos, porque va a haber incrementos de paso 2. Y diferencia de la depreciación. Como vamos a observar, va a haber una depreciación en base a valores históricos, que es la depreciación contable, y otra depreciación que es en base a valores expresados con UFB, un mayor valor de la depreciación. Entonces, eso va a generar una diferencia que hay que llevar en la determinación del resultado tributario. Si es utilidad, impuesto sobre las utilidades, la tasa del 25%. Si es pérdida, bueno, esa pérdida la tenemos que llevar al siguiente periodo sin mantenimiento de valor. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 pasos. Como le digo, en paz con la resolución y también con la norma tributaria. En el ajuste contable sin UFB, en el estado de resultados ya no va a aparecer la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Se borra esa cuenta. La depreciación sí va a aparecer, que es en base a valores históricos, en base a esos valores que han quedado con la UFB del 10 de diciembre de 2020. Y los incrementos que obtengamos en el paso 2, que es en realidad la elaboración de los cuadros. Esos cuadros no hay que borrar de la máquina. Los cuadros que usted ha utilizado en el pasado, tiene que continuar utilizando, como siempre. UFB del 31 de diciembre de 2020, que va a ser de la fecha de origen, y la fecha de reexpresión, 31 de diciembre de 2021. Solo preparo los cuadros, ya no hago asientos contables, porque si no UFB la contabilidad. Y esos valores totales que obtenga de cada cuadro, lo voy a llevar recién. Claro, hay que hacer el análisis. Si aumenta o disminuye, si incrementa o disminuye la base imponible o el resultado tributario. De hecho, el efecto es
en todas las cuentas es de subida. ¿Por qué razón? Porque el 31 de diciembre de 2020, por eso se parte de saldos tributarios, al 31 de diciembre de 2021 hay una subida en el valor de la UFB. Imagínense 10 de diciembre más. 10 de diciembre vamos a comparar. Con 31 de 2020 con 31 de diciembre de 2021. Igual hay una subida. El efecto es una subida en los valores del incremento por reexpresión. Y eso se va a reflejar en el paso 3. Entonces, esa es la forma. A ver, vamos a ver esta gestión 2021. Vamos a trabajar, vamos a utilizar una hoja de trabajo. A ver, un momentito. No sé qué pasó con esta hoja de trabajo. Vamos a adelantar. A ver, vamos a ver a grandes rasgos. Tengo la hoja de trabajo. Siempre esto, que sabemos que la contabilidad se aprende con hoja de trabajo. No nos lanzan directamente al sistema contable. Por eso se incluye eso en el texto. Parto del balance de sumas y saldos. Con estas cifras, tengo la clásica hoja donde están los ajustes, saldos ajustados, estado de resultados, balance general. Entonces, siguiente paso, fíjense, paso 1, el ajuste contable. El cálculo de la depreciación con valores históricos. Valores que han quedado de la gestión 2020 desde el punto de vista contable o reexpresados a la UFB del 10 de diciembre de 2020. Ya los expreso acá. Incluyo otro activo fijo, equipo de computación, que se calcula con el valor histórico también, valor de adquisición. El asiento contable, el registro de la depreciación. Paso 2. Bueno, esto antes de ir al paso 2, lo incluyo en la hoja de trabajo. Como único ajuste, fíjense, las depreciaciones, columna ajustes, en la parte inferior también. Depreciación activos fijos, depreciación acumulada, equipos de computación. Tenemos los saldos ajustados. Clasifico esos saldos ajustados. Primeramente, las cuentas de ingresos y gastos, en esta parte. Y obtengo lo que es la utilidad antes de impuesto. Es el estado de resultados. Utilidad antes de impuesto. Que claramente dice el caso. Utilidad antes de impuesto, a esa misma altura, ¿no? Y esa utilidad antes de impuesto determinada en hoja de trabajo me va a servir para, para la determinación del IVE. Pero antes el paso 2. Ya tengo los cuadros, pero estas cifras que están como valor histórico son saldos tributarios. Son valores que están con la UFB del 31 de diciembre de 2020. Por esa razón, la fecha de origen es esa fecha. Y las estoy reexpresando solo en el cuadro con la UFB del 2021. Obtengo los ajustes, la depreciación acumulada también. Calculo la depreciación en base a ese valor reexpresado. La cuenta capital que ha tenido movimiento durante esta gestión. Resultados, también ha habido movimiento. Y luego nos vamos al paso 3, donde tengo el resumen, donde lo contable es 0. En lo que se refiere a la reexpresión o la suspensión del ajuste. Lo único
que sí es comparable, del que se saca diferencias, es de la depreciación. El efecto, en todos los casos, es una subida de la cuenta, del valor de la cuenta. Sube con la UFB. 10 de diciembre contra 31 de diciembre de 2021 hay una subida. Hacemos los análisis, llevamos a la determinación del impuesto como ajustes tributarios y luego ajustes que disminuyen también la utilidad. Hay ingresos no imponibles como los dividendos percibidos y bueno, acá ya se centraliza esas diferencias que hemos obtenido o esos importes que se han obtenido como incremento en los cuadros de la reexpresión. De esa manera entonces se tiene que trabajar. Bueno, un pantallazo les he dado. Mañana lo vamos a explicar con más detalle. Tengo acá una pregunta y ahora sí vamos a responder preguntas. Acá. Para el envío de activos fijos en el CIAD, ¿se debe enviar el reexpresado? No. Para el CIAD se tiene que enviar la información contable. Solamente la reexpresión es para la determinación del IUE, para fines tributarios. Entonces, si usted envía reexpresado y a su vez el balance general va a estar a valor histórico, no va a coincidir la cifra en el CIAD del balance general con lo que tengo en la hoja de inventarios. Por tanto, lo recomendable es mantener a valor histórico. Porque en ningún lado indica que tenga que ser expresado. Solamente el formulario 605 es una información de los estados financieros. Los estados financieros han sido preparados en base a normas contables. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Lo pueden hacer por el chat o de manera directa. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces quedamos en esta gestión 2021. Me despido de ustedes. Nos vemos pues el día de mañana. Muchas gracias por su atención y por su participación a aquellas personas que hicieron las preguntas correspondientes. Que tengan buen descanso. Hasta mañana. Licenciado, ¿Sí? disculpe, ¿podría compartirnos sus archivos, por favor? ¿O no es posible? No es posible compartir así, por así. Tiene que O pasar tal todo. vez una imagen, no sé. No es posible. Tiene que participar de todo el curso para que se comparta el material. Esa es la condición. Ah, ya. Está bien, pero va a poder ser, ¿no es cierto? Sí, en realidad va a tener este texto. Va a tener todo el texto. A ver, le voy a mostrar Está el bien. texto en Esa PDF que era mi estoy pregunta. explicando. Sí, este texto sí se va a compartir, no se preocupe. Para las personas que pasen el curso el día de mañana también, se va a compartir el texto que incluye, a ver, este es un texto de 74 hojas. Ya. Son 3 casos prácticos, podemos decir. Uno es gestión 2020, gestión 2021, y luego la regulación de saldos gestión 2020, en caso de que el anterior contador haya reexpresado con la UFB del 31 de diciembre de 2020. Y lo regularizamos al 10 de diciembre. Listo. Entonces, acá me preguntan a qué hora será el curso, licenciado, y el costo. Eso, por favor, coordinen con la administración por el lugar en que ha accedido. Han compartido la dirección para el WhatsApp. Ahí están los costos correspondientes. El horario es el mismo. De 7 y cuarto le pondremos hasta las 10 de la noche. Muchas gracias, licenciado. No, ¿de qué puedo? Diferencia entre IUE personal menor a 120,000
y mayor a 120,000 con anexo. Muchas gracias, licenciado. Ya, es un capo. Ya, gracias por sus palabras. Diferencia entre el IUE personal menor a 1.200.000 y mayor a 1.200.000 con anexos. La diferencia entre esto es las ventas y o ingresos brutos, que es un concepto que se lo tiene en la RND 1018-704. La diferencia le podría decir que aparte de que es el monto de 1.200.000, los que son menores a este importe solo tienen la obligación de presentar digitalmente el formulario 605, es decir, a través del CIAN. Y los que son mayor a 1.200.000 tienen la obligación de, aparte de enviar digitalmente, presentar físicamente los estados financieros, incluidos informes de un auditor independiente. El dictamen tributario y el informe de procedimientos mínimos. Entonces, la diferencia sería la presentación. Uno es digital, menor a 1.200.000, y la otra es digital y física, mayor a 1.200.000. Y aparte, con informe de auditoría. Sale más caro a los que tienen ingresos mayores a 1.200.000. Listo, muchas gracias. Que tengan todos buenas noches. Nos vemos el día de mañana.